general a una autoridad íntima, que no es otra cosa sino la de su propia particularidad, la de su propia lógica, la de su propia mónada, hablando esta vez al estilo Leibniz, la de su padre que está en secreto. Mientras más obedezca uno esa autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, es decir, tanto en el espacio psicológico, como aquí en el espacio tridimensional de Euclides, pues tanto más aumenta la fe. Ante todo tiene que darse cuenta que uno no vale nada, y someterse a la autoridad interior, profunda, no hablo de una autoridad exterior, claro, sino de la voluntad íntima. Si uno se somete a esa autoridad íntima, la obedece, la fe aumenta. Para someterse a esa voluntad interior profunda, tiene uno que reconocer su propia nadidad y miseria. Si uno cree que vale algo, no se somete, y si no se somete, tampoco aumenta la fe. Para que la fe se multiplique, necesita someterse a una autoridad superior profunda, a la voluntad del ser, a la voluntad de su mónada particular. La misma voluntad, esta personal que tenemos, obviamente debe someterse a esa voluntad interior profunda que se ha formado debido al desdoblamiento humano. Entonces, cuando uno se somete a esa voluntad interior profunda, pues entonces marcha bien, porque esa voluntad interior profunda a su vez, se somete a la autoridad interior del ser, cambia, se multiplica la fe y actúa aquí en el mundo real en consonancia con las leyes interiores y la voluntad del ser. Ya es algo diferente, ya no es simplemente un robot, pero las gentes comunes y corrientes no son sino robots, están programados para tal o cual profesión, para tal o cual oficio, etc. Así pues que tener fe es importante, pero nadie podría llegarla a tener si no ha dado nacimiento al hombre interior, si no ha llegado a desdoblarse en dos, si no ha llegado a eliminar de su psiquis los elementos indeseables que lleva, pues que sólo así surge la llamarada de la fe, que no es creencia sino conocimiento y paciencia. Distíngase que conocimiento y creencia son diferentes, creo que U10 me van entendiendo. ¿Qué más tienen para preguntar con respecto a la fe o con respecto a la creencia? Pues son elementos básicos el conocimiento de los 5 centros y la destrucción de los egos, como mecanismos para adquirir la fe y el desdoblamiento. Mecanismos para adquirir la fe. La fe no se adquiere con mecanismos, la fe se obtiene basándose en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Ningún esfuerzo mecánico puede transformarnos, solamente puede transformarnos los esfuerzos conscientes. La fe no se adquiere sino desintegrado el ego, y el ego no se desintegra, repito, sino basándose en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Se aparta completamente de los mecanismos, nada tiene que ver con los mecanismos. ¿Alguna otra pregunta? Tienen la palabra. Maestro, la otra vez nos mencionaba usted platicando, que en pasados Mahambantaras usted había creado los cuerpos solares existenciales superiores del ser. ¿Podría ser un poco más explícito en esta exposición? Cualquier día ni Bodhisattva, no solamente yo, ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser en otros periodos de manifestación cósmica. No precisamente ahora, el caso particular no es único, es uno de los tantos casos que hay, dijéramos, en el megalocosmos. Sí, bien sabemos nosotros que existen los días y las noches cósmicas, todos los mundos tienen tiempos de actividades y tiempos de reposo. Que yo haya creado los cuerpos existenciales superiores del ser, en un mundo ya desaparecido, eso no tiene nada de raro, ni extraño, les di forma, les di vida, en la misma forma que U10 pueden hacerlo aquí en el planeta Tierra. Solo digo pues que mis cuerpos existenciales no son creados en el planeta Tierra, por lo tanto como hombre interior, no soy del planeta Tierra, en el planeta Tierra soy un extranjero, soy original de otro planeta, y en cuanto a mi gurú, él fue quien me instruyó, en un mundo antiquísimo, le venero profundamente. Él en el fondo es el autor de todas las partes autorrealizadas e independientes autónomos de mi propio ser, por lo tanto le venero. Gracias a él pude conocer la ciencia que me permitió crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Y qué decir de la entropía?
Es algo que está a la vista. Si ponemos una olla llena de agua caliente, junto a otra llena de agua fría, veremos cómo se precipita la entropía. Hay un intercambio de calor y de frío. Por último siguen con la entropía y ambas quedan iguales. Millones de personas por eje están metidas dentro del camino de la entropía. Como no trabajan sobre sí mismos, cada día se vuelven más imbéciles, la mente se les va atrofiando, los centros de la máquina orgánica cada vez están más degenerados, ya no les trabajan todos los órganos del cerebro, y al fin llegará algún día en que la ley de entropía los inmolará a todos allá abajo en el Tártarus. ¿No se ha fijado cómo la ley de entropía inmola a la gente? Pueden enterrar a alguien en un ataúd de oro, y a otro en un ataúd de madera, y por muy bonita que sea la sepultura, a la larga quedan iguales, tan huesudos el uno como el otro. La entropía a todos nos inmola, eso es obvio. Si estos humanoides que pueblan la faz de la Tierra, estos bípedos tricerebrados, un día serán todos iguales, degenerados e incapaces, apenas se distinguirá el uno del otro, y si vemos la Tierra dicen que cada día va andando más despacio, es decir, que la rotación sobre su eje cada vez se hace más lenta, debido pues, a las altas mareas y al roce de las aguas. Por otra parte, el Sol dicen que se va enfriando, tal vez sea así, pero sí digo que conforme a la atmósfera terrestre se vaya enrareciendo, va perdiendo la capacidad para analizar y descomponer los rayos del Sol en luz y calor, la Luna, al paso que vamos se irá alejando si disminuye la velocidad de rotación. Un día la Tierra será una roca dura más, la entropía la habrá inmolado, las cosas están marchando todas bajo la ley de entropía, todo se encuentra, mares ya convertidos en una especie de basureros, peces moribundos, ríos contaminados por el humo, los frutos de la tierra adulterado, eso es obvio, es el desafío pues como todos judíos saben, hemos acabado con los frutos verdaderos de la tierra. Ahora ya no encuentran uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles, naranjas de California sin semillas, habráse visto cosa más estúpida. He ahí la entropía. Los sabiondos satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, hacerlos marchar por el camino de la entropía. Las tierras se van volviendo estériles, las explosiones atómicas acaban de hacer su agosto, de proseguir así un día la Tierra quedará inmolada, entonces será otra luna. Afortunadamente la sabiduría del Toemersmalogo la tiene todo muy bien calculado, ya sabemos nosotros que solo mediante la transformación es posible vencer la entropía, pues la transformación incluye sacrificio, eso es ostensible. Por ejemplo, si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza que por medio de otra fuerza cristaliza sus poderes en nosotros, cristaliza en los cuerpos existenciales superiores del ser, si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la mansedumbre, si sacrifica uno el ansia de dinero, la codicia insoportable, nacerá en uno el altruismo, si sacrifica la envidia se manifestará en uno la energía, filantropía, el deseo de trabajar uno por el prójimo, la alegría por el bien ajeno, es decir, no puede haber transformación si no hay sacrificio. El petróleo en la locomotora se sacrifica en aras de la energía que pone en movimiento a todo el tren, es sacrificio. Si la máquina es de carbón, como eran las antiguas, se sacrificaba el combustible en aras de la energía, en aras del movimiento del tren. Si cuando uno sacrifica una fuerza inferior en aras de una superior hay transformación, lo que pasa es que el resultado es tan distinto, porque veamos por ejemplo el combustible como el carbón es más inefectivo en el ferrocarril, al ser sacrificado se convierte en algo tan distinto como la energía que pone en movimiento al ferrocarril, es completamente distinta la energía del carbón, es diferente. Así también un hombre sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esta energía es derivada en la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Ven qué distinto, qué diferente es el resultado? Así pues, si se sacrifica los yous, se destruyen todos, energía liberada da origen al hombre interior profundo,
entonces se escapa una de las leyes horribles de la entropía degenera ya. La Tierra actual está marchando completamente de acuerdo con la ley de la entropía. Si no hay ya el sacrificio, se va a igualar el día de mañana convertida en una luna más. Como no se ha terminado el programa, cada planeta tiene que tener 7 razas antes de convertirse en luna, pues hay que hacer un gran sacrificio, se necesita la catástrofe y el sacrificador va a ser el Teomersmalogo. Se necesita la catástrofe para poder transformar, hay que sacrificar estas tierras, todo hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una transformación, como resultado de esa transformación de energía resurgirá una tierra nueva. De vencer a la ley de entropía, si no hubiera esa catástrofe, la ley de entropía pues, terminaría igualando a la Tierra con la Luna, sería otra luna más, antes de tiempo gracias a la transformación que se va a producir, ese sacrificio será una espantosa catástrofe. Vendrá una edad de oro de la nueva humanidad, ya la Tierra está agonizando, la entropía la está llevando poco a poco hacia el final, eso lo puede saber cualquier persona. Solo mediante la transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en luna, que surja del caos. Si la transformación se va a realizar sobre la base del sacrificio, concluirá con una gran catástrofe. Cristo mismo se sacrificó igualmente para vencer a la ley de entropía. El dios Mitra lo ponían sobre un toro con el cuchillo clavado sobre el lomo del animal, de la sangre que emanaba de ese toro sagrado, brotaban las plantas y todo lo que hubiere. Eso nos dice lo mismo, el sacrificio es indispensable para la transformación urgente para trascender a la entropía. Si uno no hace nada, si no se sacrifica a uno mismo, será el tragadero de la entropía. Las gentes no quieren realmente sacrificarse, no comprenden lo que es el sacrificio, si permanecen sin sacrificarse, tarde o temprano estará la ley de la entropía en la Tierra y fracasará su labor, pero si uno comienza a hacer una labor sobre la base del sacrificio, conseguirá transformaciones incesantes, y su obra crecerá y se hará fecunda. Es claro, puede empezar por sacrificar si quiere aunque sean sus propios sentimientos, yo les aseguro que las gentes están dispuestas a sacrificar sus placeres, y hasta sus vicios, su dinero, pero no sus sufrimientos y dolores, los quieren mucho, todo lo sacrificarían menos sus sufrimientos, eso sí que no. Si se empieza por sacrificar sus sentimientos, puede dar un gran paso, y vencer la ley de la entropía. Quien de U10 está resuelto a sacrificar sus propios sentimientos, sacrificarse por la humanidad. Es bueno sacrificarnos por eso. En realidad nos sacrificamos para portarnos mal. No debemos pensar en el sufrimiento jamás. La gente basa sus experiencias en sus sufrimientos, por lo que pasó en las amarguras, lo que va a hacer y lo que hoy es gracias a haber sufrido tanto. Nadie está dispuesto a sacrificar sus sufrimientos. Gozan recordándolos, y dicen, yo pasé por tales y tales cosas en la calle para ser lo que hoy soy, el doctor fulano de tal, yo que vendía periódico, que dormía en los andenes. Las gentes quieren demasiado sus propios sufrimientos y se sienten autoimportantes recordándolos. Sacrifiquen sus sufrimientos, erradiquen de sí mismo los yo's que los produjeron y quedan sacrificados los sufrimientos, pues el yo de los sufrimientos hay que erradicarlo, hay que desintegrarlo, hay que pulverizarlo. Esa energía que resulta de ahí es transformación, pues nace en uno un hombre diferente y vence a la ley de la entropía. Cuando la luna estuvo habitada, mucho antes de que esta tierra en que vivimos existiera, cuando estuvo viva de verdad, tuvo también humanidad y hoy en día quedan los restos de esas gentes, en los mundos infiernos de los mares, son todos iguales, no se distingue uno del otro, iguales completamente, aunque unos hayan sepultado en cajitas de oro y otros de palo, los agarró la ley de entropía. Nadie en la entropía se encarga de regalar a los ricos y a los pobres de todo el mundo, es la pura realidad de los hechos. Si uno transforma puede sacrificar, o sacrifica algo muchas veces y la transforma, se lo traga la ley de entropía, eso es obvio, vale la pena reflexionar.